Me parece que ya se está empezando a grabar la clase. Espero que sí. En la clase de ahora, en estos momentos, tenemos de título Cálculo de porcentaje volumen sobre volumen. Anteriormente habíamos hecho el cálculo de porcentaje masa sobre masa, tomando en cuenta que la unidad de masa es el gramo. Otra unidad de masa que se utiliza también es el kilogramo. En este caso, vamos a trabajar volumen del soluto sobre volumen de la disolución. De eso se trata. Calcular el volumen del soluto sobre el volumen de la disolución. Anteriormente ya habíamos mencionado la diferencia entre soluto, solvente y disolución o solución. Son tres componentes en una disolución. El soluto es aquella sustancia que se disuelve en el solvente, que se encuentra en mayor cantidad. El soluto siempre se encuentra en menor proporción, en menor cantidad, en menor gramaje, en menor volumen, mientras que el solvente siempre se encuentra en mayor proporción. La suma de soluto y solvente es igual a solución. ¿Ok? Estamos hablando de sustancias químicas, estamos hablando de química. No hablo de la palabra solución aplicable a resolver un problema. No hablo de eso. La mezcla de soluto y solvente se llama solución. Por favor, hay que contextualizar en este caso. Bien, iniciamos precisamente con la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para calcular? Similar a la fórmula para calcular masa sobre masa, el porcentaje de masa sobre masa. Entonces tenemos aquí porcentaje en volumen o volumen sobre volumen, es exactamente lo mismo, igual tendríamos volumen del soluto sobre volumen de disolución Listo. Esto multiplicado por 100 o por 100% o por 100 simplemente. Listo. Trazamos una línea acá. Ahí está. Listo. Y esa es la fórmula que debemos tomar en cuenta para realizar este tipo de cálculo. Toda cuestión o en vista que necesitamos dos componentes que deben estar presentes en estos problemas: el volumen del soluto y el volumen de la disolución. Al igual que en el cálculo masa sobre masa o porcentaje en masa, se deben conocer la masa del soluto y la masa de la disolución o solución. Acá debemos conocer el volumen del soluto y el volumen de la disolución. Importante hacer la diferencia acá, de la siguiente manera. En porcentaje en masa, se emplea gramo, el gramo, como unidad física. Unidad fundamental. En porcentaje, en volumen, vamos al mililitro.
utilizamos al mililitro. ¿Ok? La diferencia. ¿Listo? Dos unidades físicas totalmente diferentes. Al mililitro como unidad física para calcular el porcentaje en volumen. Toda cuenta que, por ejemplo, cuando usted va a calcular el volumen de, o quiere saber el volumen de un vaso de leche, por ejemplo, no lo vamos a medir en gramos porque no vamos a ver el peso. Queremos ver básicamente la unidad física que ocupa un área que es totalmente diferente, es decir, el área que ocupa, el área física que ocupa a nivel tridimensional, alto, ancho y largo. Ese es el volumen. La masa es básicamente la cantidad de materia contenida en un cuerpo, o que está relacionada más bien con el peso, cuánta cantidad de materia hay en ese cuerpo. El volumen es calcular cuánto de espacio ocupa un cuerpo, y eso se calcula en mililitros. Precisamente esto se da para calcular sustancias en estado gaseoso o en estado líquido, no en estado sólido. Ojo, en estado gaseoso o estado líquido, no en estado sólido. El porcentaje de masa se calcula precisamente para sustancias que se encuentran en estado de agregación sólido o sólido. Por ahí podemos dar algunas pistas para hacer una diferencia entre el cálculo anterior que mostré en la clase pasada y este actualmente. Vamos a guardar. Uno. Y precisamente vamos con uno nuevo. Soluciones. Perfecto. Ahora, arrancamos con un problema o un ejercicio. El ejercicio dice: ha preparado una solución mezclando 300 mililitros de agua con 125 mililitros de metanol. Y 25 mililitros de etanol. Determinemos la concentración de volumen en dicha solución. Listo, ahí está. Como ustedes pueden ver, generalmente todas las sustancias se expresan en mililitros, todas, ¿no? Tenemos el solvente universal, que es el agua. Ya sabemos que el agua es el solvente universal. Se llama así porque la mayor parte de las sustancias en estado sólido, líquido o gaseoso se disuelven en el agua, se mezclan con el agua con facilidad. El oxígeno se mezcla con el agua con facilidad. El dióxido de carbono se mezcla con el agua. El ácido clorhídrico se mezcla con el agua. Los detergentes, el polvo se mezcla con el agua. El café, el azúcar, la sal,
Y, en fin, hay muchas otras sustancias que se mezclan en el alcohol. En este caso tenemos el metanol. El metanol es un compuesto orgánico, es un alcohol. Se utiliza a nivel industrial para hacer limpiezas de ollas de aluminio. ¿eh? El etanol es el segundo alcohol conocido como compuesto oxigenado y se utiliza para la elaboración de bebidas alcohólicas, tequila, cerveza, whisky, ron, brandy, en fin, 24/7, hasta la más básica, toda tiene etanol prácticamente, o debería tener etanol si es que es apta para el consumo humano, si es que de alguna manera se puede decir que el etanol es apto para el consumo humano porque es una droga, una droga legal. Y el metanol es otra droga, pero mucho más potente y letal, tóxica mucho más que el etanol. ¿Pero qué tienen en particular? Tienen en particular que se mezclan a dos con el agua. El metanol y el etanol son transparentes. A simple vista no se puede hacer una diferenciación, una diferencia entre los dos. Definitivamente que no. Pero al ingerirse al cuerpo humano, las dos actúan de forma muy distinta. El metanol te puede matar en 24 horas y el etanol te puede matar en 20 años. Por decirlo así. ¿Listo? Ok. Ya. Ahora, vamos. ¿Hasta allí hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna preguntita? ¿Está claro hasta allí? Me dicen, por favor. ¿Nada? ¿Ninguna pregunta? De mi parte no hay pregunta, profesor. Ok, perfecto. Bueno. Entonces continuamos. Muchas gracias. Ya sabemos que lo primero que tenemos que escribir son los datos. Pero recuerden ustedes que hay una fórmula, ¿no? Ya la fórmula la habíamos visto con anterioridad. Porcentaje en volumen, volumen de soluto sobre volumen de disolución por 100. ¿eh? Entonces, ¿qué significa? Vamos a escribir nuevamente por aquí a ver si... Déjame observar una cosa. Déjame observar algo acá. Vamos a escribir primero la fórmula acá, de este lado. Bien. A ver. Porcentaje en volumen. Igual. Tenemos el porcentaje en volumen. Acá sería volumen del soluto. Ok. Tendríamos volumen de la solución o disolución, es lo mismo. Ya precisamente aquí en medio tendríamos al otro componente y lo multiplicamos por 100. Este resultado de esa división la multiplicamos por 100. Aquí trazamos una línea vertical, una línea horizontal, perdón. Ya. Listo. Ahora, los componentes son volumen del soluto, volumen de la disolución.
Ahora debemos encontrarlos. Escribimos primero los datos. Importante. Acá, en la medida que vamos leyendo el problema, se ha preparado una solución mezclando 300 mililitros de agua. Entonces ese sería el volumen del solvente, porque el agua es el solvente universal. El volumen del solvente son 300 mililitros. Mililitros H2O, para abreviar. Luego, ¿qué debemos encontrar por acá? Tenemos 125 mililitros de metanol y 25 mililitros de etanol. ¿Qué pasa? Que estas sustancias con esos nombres extraños, metanol, etanol, correcto, cloruro de sodio, hipoclorito de sodio, regularmente, y cuando se encuentran en menor proporción, 300 es más versus 125 es menos, 25 es menos, entonces estamos enfrente de solutos. Los solutos siempre están o se encuentran en menor cantidad. 125 mililitros de metanol, 25 mililitros de etanol. Entonces, volumen de soluto. Acá ubicamos metanol. Metanol, en este caso el metanol es CH3OH. Ese es el metanol, esa es la fórmula química del metanol. Tenemos 125 mililitros. Acá, de otro lado, tenemos el volumen de soluto. Hay dos solutos en este caso. Y este sería el etanol, CH3, CH2OH. El etanol, el que se utiliza para fabricar bebidas alcohólicas, ¿no? Y que son de fácil expendio en las fiestas familiares, fiestas en las playas, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá tenemos 25 mililitros. Ahí está. Bien. Pero está claro que tenemos nosotros dos solutos y tenemos un solvente. Entonces, no tenemos el volumen de la solución. ¿Qué debemos hacer para obtener el volumen de la solución? Si sabemos de antemano que una solución está formada por la suma de soluto y solvente, ¿qué operación matemática debemos realizar? ¿Qué La suma. operación? Ok, eso. ¿Y qué debemos sumar? El volumen del solvente, los dos volúmenes del soluto, si no me equivoco. Así es, correcto. Así es, correctísimo, ¿no? Naturalmente, si la solución es la suma de solvente y soluto, y no estamos hablando de un soluto, aquí hay dos, pueden ser 6, 8, los que sean. Si se presentan 4, 5, 6 o los que sean, los solutos que sean, hay que sumarlos con el solvente para poder obtener el volumen de la solución. En este caso, sumamos el soluto 1 más el soluto 2. ¿Ok? Y ahí obtenemos soluto 2 más el solvente. Ya, más solvente. Ahora sí tenemos el volumen de la solución. Entonces, si sumamos 125 más 25 da 150, más 300, tendríamos 450 mililitros de solución. ¿Listo? Ahora sí, pues ya tenemos el volumen del soluto
y tenemos volumen de la solución. Acá no dice volúmenes de los o volumen de los solutos. Ojo, significa que tenemos que hacer el cálculo por cada soluto. ¿Ok? Tenemos que saber cuál es la concentración en porcentaje del primer soluto y luego hacer el cálculo de la concentración del porcentaje del siguiente soluto. En este caso, tendríamos en primer lugar, así que tenemos porcentaje en volumen y iríamos aquí, porcentaje en volumen tendríamos. Utilizar el marcador. A ver, ahí. Listo. Ahora sí, marcador. Escribiríamos aquí. El porcentaje del soluto, el soluto número 1 es el metanol y tenemos 125 mililitros. Listo. El volumen de la solución es 450 mililitros. Esto lo multiplicamos por 100. Y como había dicho anteriormente, usted naturalmente que puede multiplicar los dos numeradores y dividirlo para el denominador. O la línea de fracción expresa una división. Entonces, dividimos 125 para 450 y multiplicamos por 100. En este caso podríamos hacerlo así, de esa manera. Vamos a multiplicar. Vamos a dividir 125 entre 450 o 125 para 450 da 0.28. 0.28 multiplicamos por 100 y da precisamente 28. El resultado aquí es de 28. Estamos hablando del 28%. Ok, eso es 28% en volumen. Significa que precisamente el metanol, cuando se mezcla esta cantidad de metanol con el agua y con el etanol, tenemos un 28% de concentración. Esa es la cantidad. En esa cantidad está concentrada. Ya veremos después cómo le podemos dar la utilidad si lo convertimos a una unidad física, porque el porcentaje nos da una pista sobre la cantidad, ¿no? Pero no nos da exactamente sobre qué unidad. Ya lo vamos a observar. Ahora, vamos con el siguiente. Este es para el soluto número 1. Vamos para el soluto número 2. Tenemos aquí porcentaje en volumen. Porcentaje en volumen. Listo. Trazamos la línea de fracción y sobre esta línea de fracción escribimos el soluto número 2. El soluto número 2 es el etanol y el etanol tiene 25 mililitros. Esto lo dividimos sobre el volumen de la disolución o solución, que es el mismo, porque es una mezcla de todos los componentes. Entonces tenemos 450 mililitros. Le multiplicamos por 100 y aquí podemos hallar 25 dividido para
25 dividido para 450 es igual a 0.25 dividido para 450 es igual a 0.06. Entonces, 0.06 multiplicado por 100 es igual a 6. Esto es igual a 6. ¿6 qué? 6%. Bien. Entonces, esto lo convertimos, este porcentaje lo podemos convertir, y de hecho lo vamos a convertir en mililitros. Es decir, este es 6% significa, realmente lo que significa son 6 mililitros. ¿Ok? Este 28 lo vamos a convertir en 28 mililitros. Es simplemente cambiar el símbolo de la unidad de porcentaje a una unidad física que es mililitro. Ahora, ¿por qué se hace esto? Porque esto es una referencia. Se toma en cuenta el porcentaje en volumen o porcentaje en masa en una muestra de 100 gramos para la masa y una muestra de 100 mililitros para el volumen. 100 mililitros estoy hablando que es un poco menos de la mitad de una taza. ¿No? En su casa, naturalmente, que ustedes emplean tazas. Menos de la mitad de esa taza corresponden a 100 mililitros o una quinta parte de una botella de agua personal. Eso corresponden a 100 mililitros. De esos 100 mililitros, 28 de esos mililitros corresponderían al metanol y 6 mililitros corresponderían al etanol, como los dos solutos. De los 100 mililitros de muestra. Entre los dos solutos tendríamos una muestra, una cantidad de solutos que no es agua, realmente del 34% o 34 mililitros. Eso significa que 66 mililitros son de solvente. Estamos hablando de una disolución no tan concentrada, pero que sí, por supuesto, contiene una cierta cantidad de solutos que no lo convierte a la sustancia en una sustancia pura. Es así como, por ejemplo, trabajan los farmacéuticos para poder elaborar el alcohol antiséptico. Si usted ve la botella en el alcohol antiséptico, muchas botellas dicen que tienen una concentración del 70% o 70 grados. Alcohol antiséptico al 70%, dice. ¿Qué significa? Significa que de cada 100 mililitros, 70 son de alcohol o etanol. 70 de cada 100. El resto es agua, agua farmacéutica, agua destilada. Es agua destilada, agua pura. ¿Sí? Que no es la que circula o la que básicamente se conduce por las tuberías o las líneas dentro de las casas. Es un agua tratada, precisamente para aplicarla en farmacia. Entonces, usted lleva 1 litro de alcohol antiséptico, 1 litro son 1000 mililitros. Entonces, de esos 1000 mililitros, 700 son de alcohol y 300 corresponden a agua destilada. ¿Ve? Entonces, ahí podemos decir que es una concentración, podemos decir que el soluto es el alcohol. Y digamos que el soluto en ese caso tiene una concentración altísima, es una solución saturada, una solución con alta concentración del 70%. Y se utiliza precisamente en los actuales momentos para combatir y evitar
el contagio del COVID, de este virus. Bien, ¿hay alguna pregunta que quieran establecer, que quieran plantear, damas y caballeros? ¿No hay ninguna pregunta? Al parecer no. Ok. Bueno, vamos a guardar aquí. Guardamos. Vamos entonces en este caso a detener la grabación en este momento.